Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y estamos a cargo de la exposición de la NIA 805 y 810. La NIA 805 trata sobre las auditorías de un solo estado financiero, elemento, cuenta o partida específico. Dentro del alcance de esta norma hace mención que la NIA 100 a la 700 es de aplicación a las auditorías de estados financieros. Sin embargo, cuando se aplica a la otra información financiera histórica, se deben de tomar ciertas consideraciones. Esta norma trata de las consideraciones específicas al momento de aplicar las NIA. También nos indica que los estados financieros pueden ser preparados por medio de un marco de información financiera con fines generales y con fines específicos. Cuando son preparados con fines específicos es de aplicación la NIA 800. No obstante, cabe mencionar que esta norma no es de aplicación al trabajo del auditor de un componente. El objetivo que tiene el auditor al momento de aplicar esta norma debe de tomar en consideración los aspectos que sean relevantes para la aceptación del encargo, para la planificación y ejecución del encargo, así como de la formación de la opinión y el informe de auditoría. Dentro de las definiciones que nos da la norma está lo que es un elemento de un estado financiero, que puede ser un elemento, cuenta o partida específica. También la información a revelar sobre un solo estado financiero o un elemento específico, que está la información que puede ser explicativa o descriptiva según lo requiera un marco de información financiera. Dentro de los requerimientos que nos da la norma están las consideraciones para la aceptación del encargo, en donde se tiene la aplicación de las NIAs. Esta norma hace mención que el auditor debe de aplicar la NIA 200. No obstante, cabe mencionar que cuando el auditor es contratado para auditar un solo estado financiero, un elemento, cuenta o partida, puede no ser aplicable los requerimientos de todas las NIAs, ya que el auditor puede no tener conocimiento suficiente de la entidad y su entorno, así como del control interno. En la aceptabilidad del marco, el auditor va a determinar si es aceptable la aplicación del marco, así como también va a determinar si dicho marco da los resultados para que los usuarios a quienes se van a presentar la información puedan ser relevantes y así estos puedan conocer los movimientos que ha tenido en un estado financiero, elemento, cuenta o partida. También se tiene lo que es la forma de la opinión que hace mención a la NIA 700. No obstante, cabe mencionar que cuando se trata de un estado financiero, elemento, cuenta o partida, puede que el marco no sea aplicable para la explicación de la presentación del mismo. Esto puede ser que afecte la frase expresan la imagen fiel o presentan fielmente en todos los aspectos materiales. Muchas gracias. El auditor tendrá consideraciones en la planificación y realización de la auditoría como requerimiento. Tendrá una especial consideración en la aplicación de las NIAs respecto a la incorrección por fraude, a la forma en cómo están relacionadas por partes vinculadas o la aplicación del principio de empresa en funcionamiento al elemento o el estado financiero auditado. Dentro de las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe, este aplicará los requerimientos de la NIA 700, pero también como requerimiento el auditor determinará si un estado financiero, un solo estado o un elemento permite a los usuarios revelación de información, que estos entiendan sobre la información los efectos de los hechos y las transacciones que son materiales. También el auditor, si dentro de el informe de un conjunto completo de estados financieros contiene una opinión modificada y contiene cualquiera de estos párrafos, este determinará las implicaciones que tenga con el elemento o el estado financiero que está auditando. La norma también hace referencia que dentro de un juego completo de estados financieros que su opinión sea desfavorable o sea denegada, esta no permite que el auditor incluya en el mismo informe de auditoría una opinión no modificada para un solo estado o un elemento en específico. El auditor
Si en una auditoría separada para un elemento o estado financiero considera expresar una opinión no modificada, lo hará si las disposiciones legales no se lo prohíbe, si este no se publica juntamente con el informe con opinión desfavorable o de negación, y si el elemento no constituye parte importante del conjunto de estados Continuando con la financieros. exposición, el día de hoy se les va a hablar acerca de la NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. De acuerdo a esta NIA nos indica que tiene como alcance que el auditor es responsable de informar en relación de estados financieros resumidos, siempre y cuando éste haya sido contratado para realizar la auditoría de estados financieros, como el encargo de los estados financieros resumidos. De acuerdo a los objetivos, nos indica la NIA que el auditor deberá determinar si es adecuado o no aceptar el encargo, si no existe ninguna limitante, si el auditor tiene la capacidad y la experiencia suficiente para poder aceptar la responsabilidad de realizar el encargo sobre estados financieros resumidos. Si el auditor es capaz y acepta el encargo, este deberá de evaluar lo que es la evidencia obtenida de los estados financieros previamente auditados, asimismo formarse una opinión y expresarla con claridad por medio de un informe escrito. También es importante que de acuerdo a los requerimientos, al momento de aceptar el encargo, este únicamente va a informar sobre estados financieros resumidos siempre y cuando él haya sido contratado para realizar la auditoría de estados financieros, ya que la NIA 810 nos indica que esta no proporciona información sobre cómo basar una opinión, sino que este ya tiene conocimiento sobre sus responsabilidades, conocimiento del entorno de la entidad y como tal conocimiento sobre la información, se le va a poder llegar a facilitar un poco realizar o informar sobre estados financieros resumidos. También es importante que antes de aceptar dicho encargo, el auditor pueda evaluar que los criterios aplicados en la preparación de los estados financieros resumidos sean aceptables, que sean congruentes y que se presenten en todos los aspectos materiales, que sean aceptables tanto para las disposiciones legales, que cumplan con la naturaleza de la entidad, que vayan conforme a la finalidad de los estados financieros y que cumplan con las necesidades de los usuarios. Asimismo, es importante que se pueda obtener una manifestación por escrita de parte de la dirección, en donde ésta se haga responsable tanto de la preparación de los estados financieros como la disposición de los estados financieros auditados. También es importante llegar a acordar con la dirección la forma de la opinión, en qué casos sí puede existir una opinión no modificada y en qué casos el auditor va a dar una opinión modificada. También es importante que si el auditor ha concluido que algún criterio es no aceptable o que no se haya obtenido lo que es la manifestación por escrita, el auditor no aceptará el encargo, salvo que las disposiciones legales lo exijan por haber realizado la auditoría de estados financieros. Este podrá emitir lo que es el informe de auditoría, pero dejará estipulado que la auditoría no se realizó en base a NIAS. Asimismo, dejará plasmado en los términos del encargo aquella circunstancia que lo llevó a no aplicar NIAS y asimismo salvaguardar su responsabilidad. Buen día a cada uno. Para continuar con los requerimientos de la NIA 810, ahora vamos a hablar sobre la forma de la opinión. Cuando el auditor considere adecuada una opinión no modificada, va a utilizar alguna de las frases siguientes, como por ejemplo, los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados, de conformidad con los criterios aplicados por la dirección. O bien que los estados financieros resumidos adjuntos son un resumen fiel de los estados financieros auditados. En cambio, si las disposiciones legales prescriben una redacción diferente, entonces el auditor va a aplicar procedimientos según la naturaleza de los mismos y cuando él crea necesario va a aplicar cualquier otro procedimiento adicional y va a evaluar si es posible que los usuarios de los estados financieros resumidos malinterpreten la opinión del auditor sobre los mismos. Entonces va a evaluar si incluir una explicación adicional en el informe de auditoría
en donde esto pues pueda mitigar cualquier posible malentendido. Momento de la realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría. Bueno, el informe de auditoría puede estar fechado con una fecha que sea posterior a la del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Y en este caso, pues el informe de auditoría de los estados financieros resumidos va a poner de manifiesto que los estados financieros auditados resumidos y los estados y los auditados no reflejan los efectos de los hechos que ocurrieron después de la fecha del informe de auditoría. La información en documentos que contienen estados financieros resumidos. En este caso, el auditor va a leer la otra información incluida como el informe de auditoría correspondiente. Y si él identifica una incongruencia material entre la información y los estados financieros resumidos, pues va a discutir esta cuestión con la dirección y va a determinar si deben ser revisados los estados financieros resumidos o bien la información. El informe de auditoría sobre estados financieros resumidos va a contener los siguientes elementos: el título del informe de auditor independiente, un destinatario, la identificación de los estados financieros, como también la de los estados financieros auditados, una expresión clara de una opinión, una declaración de que los estados financieros resumidos no contienen toda la información a revelar. Cuando sea aplicable, va a declarar que los estados financieros resumidos y los auditados no reflejan hechos posteriores. También una referencia al informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Una descripción de la responsabilidad de la dirección, como también la responsabilidad del auditor, la firma del auditor, la dirección del auditor y también la fecha del informe de Buenos días, auditoría. licenciado y compañeros. Dando continuidad a la exposición, tenemos la referencia al informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Cuando el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados incluya una opinión con salvedades, un párrafo de énfasis, cuestiones claves de auditoría o cualquiera de estos párrafos, entonces el auditor deberá de determinar si los estados financieros resumidos son congruentes, son relevantes o son fieles a los estados financieros auditados. En caso que el auditor determinara que sí son congruentes, entonces él deberá de realizar en el informe de auditoría de los estados financieros auditados, o más bien incluir un párrafo en donde se van a detallar cada uno de los siguientes párrafos. Es decir, por ejemplo, nosotros venimos trabajando los informes de auditoría, redactando un párrafo para cada, por así decirlo, para cada cuestión clave de auditoría. Incluimos un párrafo por separado para el párrafo de énfasis, un párrafo separado para el fundamento de la opinión y así sucesivamente. En cambio, en este informe de auditoría de los estados financieros resumidos, se va a incluir únicamente un párrafo que diga los estados financieros auditados y el informe de auditoría correspondiente. En este párrafo se va a incluir todo. Si existe incertidumbre, si existe párrafo de énfasis, si existe párrafo de otras cuestiones, únicamente este párrafo, si se dan cuenta, es bien diferente a lo que venimos trabajando últimamente. Asimismo, si existen varias cuestiones claves de auditoría, el auditor en el informe de los estados financieros resumidos no deberá detallar todas las cuestiones claves porque sería redundar en la información que ya se tiene en el informe de los estados financieros auditados. Esto únicamente va a servir para poder llamar la atención de los usuarios y si los usuarios necesitan saber más información, pues se van al informe de los estados financieros auditados. Por otro lado, ¿cuándo el auditor podrá emitir una opinión modificada? Bueno, si el auditor no concluye que los estados financieros son congruentes o no son razonables o no presentan una imagen fiel, entonces él deberá de comunicárselo a la dirección. La dirección tomará la decisión si cambiar o no lo que el auditor le dijo que debía de hacer para que presentara congruentemente o razonablemente. Si la dirección decide no realizar el cambio, entonces el auditor podrá emitir una opinión desfavorable o adversa para los estados financieros resumidos. Asimismo, si el informe de auditoría de los estados financieros auditados contiene un párrafo de restricción en la distribución de los estados financieros porque seguramente utilizaron un marco de información financiera con fines específicos, entonces el informe de los estados financieros resumidos también deberá de incluir un párrafo similar
esclareciendo la restricción, ¿verdad? Por el marco de información financiera específico que se utilizó. Asimismo, si existe información adicional que no fue auditada, presentada por la dirección, el auditor deberá de evaluar si dicha información pues se distingue claramente de los estados financieros. Ahora bien, si esta información no se distingue de los estados financieros, entonces el auditor comunicará a la dirección para que realice los cambios pertinentes, y si la dirección se rehúsa a realizar dichos cambios, entonces el auditor en el informe de los estados financieros resumidos esclarecerá que dicha información no es parte del informe de auditoría. Muchas gracias.